y es la nueva generación también de personas que quieren hacer mucho por el país. Darío, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Igualmente el gusto es para mí, Francisco. Gracias por la oportunidad de poder compartir con la audiencia y de la audiencia, dado que entiendo que el programa se transmite en vivo por redes sociales, ¿sí? Que estamos a la orden y ojalá las ideas, las impresiones, las opiniones que podemos tener pueden servirle de sustento a la población para tener mejores ideas acerca de la situación del país. Bueno, perfecto, Darío. Antes de ir con lo que teníamos planeado, ayer conocimos que se interpuso un aviso, una demanda, algo ante la Fiscalía General de la República para que a los ex vicepresidentes Ana Vilma de Escobar, Carlos Quintanilla Smith, a Luis Mario Rodríguez y a Rodrigo Ávila, como que se les dé captura por sobresueldos, y ellos son los que han llegado a la comisión que investiga los sobresueldos en nuestro país, en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opinión le merece, Darío, esto que están haciendo o que han puesto para estos exfuncionarios? Nada menos el día sábado por la mañana estábamos platicando con mi papá sobre este tema y me decía él: esto es un golpe anunciado. Es decir, esto ya se sabía que iba a suceder, o bueno, alguien que tenga más o menos alguna idea de lo que suele suceder en los regímenes autoritarios sabe que de las persecuciones políticas, una vez que se tiene el control total del poder, son el pan de cada día, pues, es decir, de lo que se alimenta un régimen autoritario. Lo interesante de esto es a quienes se les da persecución. Es decir, cuando la justicia no es imparcial, es decir, cuando la justicia solamente castiga a unos, pero se abstiene de conocer a otros, da avisos de que está siendo instrumentalizada por el poder. Es decir, sería irresponsable de parte de un profesional del derecho decir que pueden existir o no indicios de la comisión de delitos, si está justificada o no la persecución criminal por parte de estos exfuncionarios. No lo puedo decir. Lo que puedo decir es de que una de las garantías constitucionales de carácter procesal más importantes es el principio de inocencia, y no se puede establecer de antemano la culpabilidad de un sujeto sin haber sido previamente oído y vencido en juicio conforme a las leyes de la República. El problema es que sí considero, y existen los suficientes elementos como para poder afirmarlo, que la justicia salvadoreña se encuentra en manos del Poder Ejecutivo. Desde el golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y la elección irregular de los otros magistrados, queda claro que la justicia en El Salvador está seriamente comprometida. A eso hay que agregarle que el órgano que se encarga de la persecución del delito, la Fiscalía General de la República, también es un órgano que está al servicio del órgano ejecutivo. Entonces estamos hablando de que tanto el órgano acusador como el órgano decisor, el encargado de impartir justicia, bailan al tango del ejecutivo. Entonces no sé, yo lo dejo a criterio de la audiencia, qué tanta justicia se puede conseguir en un país donde ya existen sesgos sobre lo que se pretende hacer, ¿no? Puedo decir que ya era algo anunciado. Porque sí, lo de las capturas era algo anunciado, porque claro, la comisión, el tema de las comisiones estas para investigar el tema de los sobresueldos, naturalmente este tipo de investigaciones, por el carácter que revisten, llevan aparejada como consecuencia, o deberían de llevar aparejada como consecuencia, la deducción de responsabilidades penales, ¿no?
Entonces, el consejo que yo le daría a la audiencia es: hay que escuchar. Hay que escuchar cuáles fueron las argumentaciones que dieron cada uno de los funcionarios, y hay que contrastar si este tipo de fenómenos que se están persiguiendo actualmente no se dan, que se están persiguiendo, si estos acontecimientos que se dieron en el pasado, que se están persiguiendo hoy, no se siguen cometiendo en la actualidad. Porque si se siguen cometiendo en la actualidad, es un buen momento para que no solamente se castigue a los que están actuando, a los que hicieron, sino a los que están haciendo. Yo creo que la mejor justicia es la que trata de revertir aquello que todavía se puede revertir. Es decir, la finalidad preventiva antes que la represiva. Que no hayan prescrito los delitos. En este caso, digamos, si es que fuera a ser un delito. Porque esa es una gran discusión, Daría. Lo ético, lo moral, a lo legal. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, de hecho yo traía apuntada una cuestión que podía, digamos, como servirle a la gente para poder entender de los alcances de cada una de las apreciaciones. No es lo mismo, como decías, Francisco, no es lo mismo hablar de la apreciación ética, de la apreciación moral, que hablar de la apreciación jurídica, porque las normas éticas, que quieras o no, son normas, no tienen la característica de la coercibilidad. No así las normas jurídicas, que son coercibles, y como rasgo distintivo de estas su coactividad, ¿no? Entonces existe un mayor grado de, digamos, existe mayor fuerza para poder para realizar, digamos, como para cumplir y hacer cumplir las normas del ordenamiento jurídico. Entonces, y además tiene otras características diferentes. El ordenamiento jurídico tiene que cumplir ciertos principios: el principio de la legalidad, el principio todas las garantías del debido proceso. El problema, Francisco, que quiero traer sobre la mesa y quiero dejar sobre el tapete para que la audiencia haga sus propias conclusiones, es hasta dónde el derecho sirve en este país actualmente. Es decir, el derecho es una construcción social y normalmente se encuentra al servicio del poder. Dependiendo de quién asume ese poder, así sirve el derecho. Es decir, en un país democrático las leyes están al servicio del pueblo porque el pueblo es quien detenta el poder. En un país autoritario, en un país con un régimen autocrático, las cosas son diferentes, porque si el poder lo detenta un solo individuo, entonces las leyes se encuentran al servicio de ese individuo, porque él tiene la capacidad, tiene la posibilidad de hacer cumplir única y exclusivamente lo que le beneficia. Y eso hace que naturalmente la justicia se vea comprometida, pues. Entonces yo creo que, a ver, para muestra un botón, pues ya trayéndolo a la realidad, la Constitución puede decir que debe de cumplirse los principios de asistencia técnica por parte de un defensor cuando una persona es acusada de la comisión de un delito. Puede decir también que una de las garantías es el principio de inocencia, una de las garantías es el juez natural, que el juez ya debe de estar previamente establecido. Otra de las características es el principio de la garantía de la defensa, la garantía de la contradicción que debe de haber entre las partes. Pero en El Salvador actualmente eso no se está viendo. No se está viendo desde el momento en el que para poder elegir funcionarios de segundo grado se hace uso exclusivamente de la fuerza y se obvian todos los procedimientos legales para poder llevarlo a cabo. Y luego tenemos capturas en las cuales todos hemos visto cómo han sido tratados no solamente los que han citado, y también a los que han sido detenidos por parte de la fiscalía en este tema de los sobresueldos. Llamar presos políticos. Yo creo que no es aventurado llamarles presos políticos, porque el problema es de que para poder hacer un juicio de valor al respecto hay que ver si realmente se cometieron o no se cometieron los delitos. Pero lo que sí puedo decir con solvencia, con aplomo, es:
no se han cumplido las garantías constitucionales. Y desde el momento en el que son tratados mediáticamente como que si fueran capos del narcotráfico, desde ese momento ya se está atentando contra su dignidad. Si de pronto resultara que estas personas son inocentes de los cargos que se les están imputando, pues el daño ya está hecho. Ya se les hizo un daño a su imagen, ya se les hizo un daño a su honor, a su integridad. Y la justicia salvadoreña siempre ha tenido esa característica. Siempre la condena mediática ha precedido a la condena jurídica. Y a veces la condena, digamos, en sede penal no se da nunca, pero la gente ya quedó en su reputación, digamos, lesionada. Entonces yo creo que ese sería el problema fundamental en la actualidad, que ya no estamos hablando de si las cosas son legales o no son legales, sino si las cosas le convienen o no le convienen al poder de turno. El derecho, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, las leyes solamente son declaraciones poéticas, sin ningún valor, solamente puro sentimentalismo cuando no existe la voluntad de cumplirlas. Y si el órgano ejecutivo y quienes detentan todo el poder no tienen la voluntad de cumplir las leyes, pues, ¿qué te puedo decir, Francisco? No, solamente son excusas, instrumentos para el poder de turno. La verdad va a ser la verdad cuando el gobierno diga que es la verdad. El delito va a ser el delito cuando el gobierno diga que es delito. Pero es el gobierno el encargado de decir ¿es legal o ilegal? No es ahí donde entra la independencia. Sí, definitivamente. Y qué bueno que has apuntado esto, porque creo que mucha gente de afuera no tiene conciencia de cómo está la situación. O sea, cuando le hablan del equilibrio de poderes, de los frenos y contrapesos, dice yo, ¿qué como de esto? ¿Y a mí para qué me sirven los frenos y contrapesos? Parece más, digamos, qué sé yo, catequesis jurídica para los no iniciados, ¿verdad? Pero en realidad sí tiene un fundamento. Empecemos por decir que el órgano ejecutivo, órgano administrativo, se encarga de la administración de la cosa pública. El órgano judicial es el que se encarga de impartir justicia, de cumplir y hacer cumplir la Constitución y de hacer cumplir todas las normas del ordenamiento jurídico. El legislativo se encarga de legislar. Pero desgraciadamente, y esto lo he mencionado desde agosto del 2018, en este país, desde que Nayib Bukele asumió la presidencia, se ha desconocido totalmente este sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a toda república, porque Bukele tiene la costumbre de legislar, administrar la cosa pública y juzgar todo a la vez, como si este fuera un feudo y no una república. Él representa los tres poderes del Estado. Él representa, jurídicamente no los representa, pero fácticamente sí. O sea, fácticamente él le dice a los magistrados si se extradita o no se extradita a un líder pandilleril. Y hay que decirlo como es, o sea, pruebas. O sea, no soy la fiscalía y sería demasiado exagerado pedirle a un ciudadano que no tiene acceso a la información pública precisamente porque el gobierno la ha negado, decirle que presente pruebas sobre algo que no las puede obtener, pero que son evidentes. Es evidente que el presidente de la República controla al fiscal general de la República, es evidente que controla a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y es evidente que hay un desmantelamiento progresivo de los órganos fundamentales del Estado que no se encuentran, que no se encontraban o no se encuentran por ley sometidos al arbitrio del presidente. Entonces, estamos hablando de que este equilibrio de poderes no existe. Estamos hablando de un gobernante que hace lo que le viene en gana. Y esto no puede ser de ninguna manera tolerado ni por la justicia ni por la democracia en un país que se supone que tiene vocación democrática. Entonces yo creo que efectivamente, como decía Francisco, aquí hay un irrespeto total a las atribuciones, a las potestades constitucionales que tiene cada uno de los funcionarios. No es que no entiendan cuáles son sus atribuciones, es que no las quieren entender porque quieren asumir el control total del poder. Bueno, nos acompaña el abogado Darío Cardona. Darío, a mí me llamó poderosamente la atención que nuevamente se declaran en reserva varias cosas. En esta oportunidad han sido
los viajes, entiendo que salarios también, bueno, y una serie de cosas. Pero, como usted mencionaba, la gente dice los pesos y contrapesos, ¿y a mí qué es eso? O sea, ¿cómo lo interpreto o cómo se come eso? Igual la población puede decir, ¿y a mí qué? Que declaren reservados la información sobre los viajes que hacen, los salarios que hacen, las compras que se hacen. O sea, ¿qué es lo malo de eso y qué significa? Sí, a ver, todo esto ha empezado desde que el presidente ha tratado y efectivamente lo ha hecho, ha controlado el órgano principal que se encarga de darle al público la información, que es el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ha habido un desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública y ha habido una, digamos, censura, una reserva progresiva de todos los... Pero censura y reservar, ¿cuál sería la diferencia ahí? A ver, es que la censura viene cuando el gobierno tiene necesidad de ocultar información que no le conviene, ¿ya? Y es hacia otros, ¿ya? Decir, por ejemplo, censurar a los medios de comunicación cuando los medios de comunicación están diciendo cosas que al gobierno no le convienen. Para muestra un botón, o sea, el cierre de espacios de programas de opinión, como por ejemplo República, como por ejemplo Focos, la persecución a diferentes medios de comunicación, es una clara señal es una clara muestra de censura. Pero por otro lado, está la reserva de información por parte del gobierno. Es decir, tiene dos características el acceso a la información pública se logra detener sobre la base de estas dos vertientes. Por un lado, se le quita a la gente la posibilidad de conocer cuáles son los diferentes puntos de vista, cuáles son las informaciones de que gozan, digamos, ciertos personajes ciertas personas de la vida pública. Y por otro lado, se reserva la información, todo tipo de información que pueda perjudicar al gobierno o sea, lo que se trata es de quitar la Contraloría Ciudadana. Pero eso es una conquista que por años se buscó y se obtuvo. Sí, desgraciadamente todos los esfuerzos institucionales que ha hecho El Salvador... ¿Eso es parte de la transparencia? Sí, totalmente, es parte de la transparencia el tema, pero esto no es transparente. Es decir, todas estas actividades que está realizando el gobierno no son en absoluto transparentes. Pues estamos hablando de que censurar a la oposición, censurar medios de comunicación, prohibir que los periodistas puedan dar cobertura a noticias que pueden ser de interés general. Y por otro lado, reservar toda la información que se supone que es de carácter público, va en contra de la transparencia. ¿Y para qué nos sirve la transparencia? ¿Para qué le sirve al ciudadano común y corriente la transparencia? Pues para tener una mejor idea de lo que está haciendo el gobierno. Es decir, si tenemos a un presidente de la República que puede tener un 100% de la aprobación popular, pero si ese 100% de la aprobación popular está fincado en el hecho de que los ciudadanos no tienen acceso a la información real, a la verdad, sino que la verdad es manipulada mediáticamente y a través del marketing gubernamental, entonces estamos hablando de que la gente no tiene elementos de juicio para poder decir si un gobierno está o no está cumpliendo con su rol. Por ejemplo, la información que ha llegado a conocimiento del público sobre la tregua que el gobierno ha estado realizando con las pandillas es información que el público debe de saber para poder hacerse un juicio cabal de si el gobierno está cumpliendo o no con sus expectativas y si está actuando o no conforme a la ley. Pero esta es una información que se supo gracias a un medio a través de la prensa, a través del Faro.
Si hubiéramos quitado Alfaro de la ecuación, la gente jamás habría tenido acceso a ese tipo de información. Jamás se sabría si el gobierno ha o no ha negociado la vida de los salvadoreños con los grupos criminales. Si quitamos a la prensa, esta prensa incómoda que forma parte de toda democracia y que es saludable, jamás vamos a poder saber si el gobierno, si los funcionarios públicos, si los diputados están haciendo despilfarro de los recursos públicos, si se están enriqueciendo injustamente, indebidamente. Jamás vamos a saber, jamás podríamos saber si de pronto eventualmente la ley Bitcoin y todo este rollo de las criptomonedas no puede o no consistir en un pago de favores a intereses oscuros. Es decir, la gente pierde la posibilidad de saber si las cosas se están o no se están haciendo bien. Y es paradójico cuando tenés un gobierno que está proponiendo unas reformas, pseudo reformas, porque en realidad es una nueva constitución, en donde se establece el derecho a la verdad. Yo le pregunto al ciudadano, ¿de cuál derecho a la verdad estamos hablando? Si se restringe la información pública, si no se pueden saber cuáles son los gastos de los funcionarios, si no se puede saber si el órgano legislativo ha cumplido las promesas de campaña cuando viene y dice que nos vamos a quitar todos nuestros sueldos, que nos vamos a quitar nuestros gastos de representación, cuando nos vamos a quitar todos los privilegios. Entonces no existe realmente no existe voluntad política de querer cumplir las leyes, ni tampoco de darle a la gente las herramientas para que pueda juzgar a cabalidad si este gobierno está o no está haciendo las cosas bien. Darío, todos los martes hay endeudamiento cuando hay plenaria, se toman decisiones, se reforman leyes, normativas, en fin, hay una serie de enmarañamientos, si lo queremos ver de esa manera. ¿Raya en lo legal todo lo que se hace? Porque si lo aprueban ahí, se hace legal. Pero también entra lo moral, y que más adelante las cosas cómo se van a cambiar. Ajá, a ver. ¿Cómo podríamos descifrar o explicarle esto a las personas? Porque muchos me van a decir, ¿y a mí qué? Que el directorio del Seguro Social cambien a las personas que representen otro tipo de... ¿y yo qué? Si ni seguro tengo. Sí, a ver, las leyes, esto es, digamos, los fundamentos del derecho. Las leyes no son necesariamente justas o injustas. No son necesariamente justas. Es decir, las leyes son un producto social y eso depende de los principios y de los valores de la sociedad y de los principios y valores de los detentadores del poder en la práctica. Entonces, se espera en una sociedad democrática que las leyes tengan vocación de justicia, que se acerquen lo más que se puede a esta noción que todos tenemos de justicia, pero no necesariamente es así. Históricamente se ha probado, hemos podido constatar que han habido muchas leyes que han sido totalmente injustas, pero son leyes, porque formalmente han cumplido con todos los presupuestos para ser leyes de la República, aunque materialmente se alejen de los principios y de los valores constitucionales. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que el gobierno se endeuda en $2.100 millones desde mayo, estamos hablando de que el gobierno está incumpliendo, digamos, este principio de eficiencia que debe de existir en la administración pública. Estamos hablando de que se incumple la ley de responsabilidad fiscal. Cuando el gobierno se endeuda mucho más allá de su capacidad, el gobierno lo que está haciendo es comprometiendo el dinero de la gente, comprometiendo sus impuestos. Cuando escuchamos a los economistas decir que nos encontramos al borde del impago, cuando escuchamos a los organismos multilaterales de inversión diciendo que todo pinta que el gobierno no va a poder cumplir sus obligaciones en el corto plazo,
lo que estamos diciendo es que esto va en detrimento del bienestar económico de la población. Lo que estamos diciendo es que el gobierno no tiene capacidad para poder llevar a cabo obras públicas. Y esto, en definitiva, no sé cómo planteárselo a la población, pero esto le perjudica grandemente. A ver, veámoslo desde el punto de vista de la economía familiar. Este gobierno está actuando como el padre irresponsable que ha despilfarrado todo su dinero tratando de comprarle regalos a los hijos para ganarse la voluntad de ellos. Pero en este despilfarro lo que ha hecho es comprometer el dinero que debía de destinar a la educación de sus hijos, a la salud de sus hijos, a la seguridad social de sus hijos, a las pensiones de sus hijos, si lo vemos desde el punto de vista de la economía familiar. Entonces, cuando el gobierno se encuentra con la situación de que ha despilfarrado todo el dinero que tenía disponible y que está abusando de las finanzas públicas, tiene dos vías. Tiene la vía de aumentar la recaudación tributaria, aumentar la carga fiscal, o tiene la vía del endeudamiento. El problema es de que el gobierno actualmente la vía del endeudamiento se le ha cerrado por dos razones, entre dos razones fundamentales. Primero, porque nadie quiere entrar a una relación contractual a otorgar préstamos millonarios, multimillonarios, con un gobierno que no respeta las reglas del juego, y un gobierno que pasa por encima de su justicia, que pasa por encima de sus órganos fundamentales, no merece fe en una relación contractual. Nadie le va a prestar a un gobierno que no tiene seguridad jurídica. Y por otro lado, nadie le va a prestar a un gobierno que no es responsable con las finanzas públicas, porque estamos hablando de que es apostar el dinero a algo que es demasiado riesgoso y que no existe la garantía de que ese dinero va a volver. Entonces, la vía del endeudamiento se le cierra al gobierno, y por otra parte se le cierra la vía de la vía de la recaudación tributaria por una razón fundamental. Y es que el presidente de la República, si es que se le puede llamar presidente a Nayib Bukele, porque en realidad es un dictador, ya lo es, ya, o sea, cumple todos los requisitos para poderlo llamar como tal. El problema es de que él no quiere enfrentar a la población con la realidad y está dándole vueltas con un montón de subterfugios para ver de qué manera hace para sacar dinero de donde no lo hay o de donde no debería sacarlo. Porque cuando se le cierra la vía del endeudamiento, cuando los organismos multilaterales de inversión le dicen yo no te puedo prestar y menos te voy a prestar si venís y te sacas una ley con criptomonedas que van a beneficiar, que pueden beneficiar potencialmente a los grupos criminales, la única opción que tenés es la vía del aumento de la carga tributaria, de la carga impositiva. Pero vos no vas, después de que te has preciado de tener arriba del 70% de la aprobación popular, no vas a venir y aumentarle 2 puntos porcentuales al IVA. No vas a venir y a reconfigurar la tabla del impuesto sobre la renta y hacer que la gente pague más. No vas a aumentar diferentes impuestos específicos, porque entonces lo que le estás diciendo a la gente es: ¿sabe qué? La realidad me ha aterrizado y me ha demostrado que no estoy siendo un buen gobernante. Y tan no estoy siendo un buen gobernante que ahorita no me queda más opción que apretarle el bolsillo. Y voy a tener que aumentar la carga tributaria, porque sabe que esto es el acabose en términos de popularidad del gobierno, que es la base, el sustento de esta amplia gobernabilidad que siempre ha tenido. No le conviene, y entonces utiliza una tercera vía. Como no tienen la vía del endeudamiento ni tienen la vía de la recaudación tributaria, utiliza vías dudosas, como por ejemplo, si el gobierno ha puesto sobre la mesa la ley Bitcoin, primero que no ha sido de manera aleatoria, segundo que no ha sido de manera inconsulta. O sea, hay un grupo que lo está asesorando y le está diciendo esto es lo que más te conviene en la actualidad. Y tercero, es una decisión que ha tomado sobre la base de las urgencias que tiene y sobre la base de las diferentes presiones que tiene. Está entre la espada y la pared, y no le queda otra opción que
hacer uso de una medida impopular que es la implementación de una criptomoneda para poder, y yo creo que estas son las dos principales razones por las cuales el presidente no ha cejado en sus intentos de imponer el Bitcoin, porque esta es una imposición. La mayor parte de la gente considera que es una tontería y que es arriesgar su dinero. Pero las dos razones fundamentales por las cuales el presidente está haciendo esto es porque, primero, necesita encontrar otras fuentes de financiamiento que se encuentren al margen de la Contraloría Ciudadana, porque muy probablemente puedan ser dudosas. Y segundo, porque a través de este mecanismo puede disponer de recursos públicos como el dinero de las pensiones y el dinero de las remesas. Es decir, es un mecanismo bastante disfrazado para poder disponer del dinero de la gente de una manera fácil y sin que exista tanto tumulto como podría existir si aumentara la carga tributaria. Y por eso es que ha existido tanta secretividad al respecto. Por eso es de que no sabemos quiénes son los dueños de los cajeros, no sabemos si se han realizado concesiones, si han habido autorizaciones, cuáles han sido las, digamos, cómo se han llevado a cabo todas estas contrataciones públicas, todas estas compras públicas. No lo sabemos. El gobierno no quiere que lo sepamos, precisamente porque, a ver, como dice Facundo Cabral, el que no canta es porque algo esconde. Entonces, y si esta medida tan impopular, aún siendo impopular, la lleva adelante el presidente, es porque sabe que no puede ser del conocimiento de la población todo lo que existe detrás de esta negociación de esta ley. Darío, quizá muy poco tiempo nos quedó para esto, pero la razón principal de que usted nos acompaña ahora es preguntarle, usted es un profesional joven que está enterado de la realidad del país. Considero que cuando dicen yo no soy político y siempre sale alguien, no, es que aquí todo es político. Que no todo seas político claro. Partidario, ese es otra cosa. 5 pesos, claro. Pero acá todo es político. Claro, todos los ciudadanos somos políticos. Pero, ¿qué tanto nos involucramos? Y yo me pregunto, ¿dónde está la juventud? ¿Dónde están los jóvenes como usted que ya son profesionales? Otros están a punto de finalizar su carrera. ¿Dónde están ahora? O sea, simplemente están envueltos en la moda, en las redes sociales, pero ¿qué generan al país? ¿Qué le dan? Sí, o sea, ¿usted totalmente. ¿Usted por qué se decanta por generar opinión, por aportar al país, por investigar, por pese saber a la realidad? Exacto, pese o la realidad nacional, comentarla, porque muchos dicen, ¿y yo qué hago con comentar la realidad nacional? ¿Qué aporto? Al contrario, se aporta mucho. ¿O qué gano? Exacto. Muchos dirán, gran bulla que han hecho porque demolieron la Biblioteca Nacional, le han dicho a las casas de las culturas que los libros viejos que no están inventariados los van a sacar y bla, 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 bla. O sea, eso es algo peligrosísimo. Sí, totalmente. O sea, a ver, primero, esa pregunta o comentario tan maravilloso que da la oportunidad de dirigirme a la juventud. Y no es que la juventud tenga que estar en contra de todo. No, claro. No. O sea, aquí se trata de sacudir la conciencia de la juventud porque la juventud está dormida y hay que decirlo como es. Y no se trata de que este servidor quiera hacer un distingo respecto del resto de la juventud, sino que simplemente hay que hablar la realidad tal cual es. La juventud se encuentra adormecida y esto es una cuestión cultural. Es decir, nos criamos en una época de relativa paz. La mayor parte de los jóvenes somos hijos de la guerra y posguerra. De los acuerdos de paz, digamos. Después de los acuerdos de paz nosotros empezamos a conocer qué era lo que sucedía. Y nunca nos pareció que tuviéramos la necesidad de defender la democracia porque ya la dábamos por descontada.
Ya considerábamos que la democracia era algo que estaba ahí de manera etérea y que nos iba a estar alumbrando como el sol todas las mañanas. Y desgraciadamente no es así. Las conquistas sociales, las conquistas políticas necesitan ser vigiladas y tuteladas por las generaciones, por esta generación y por las generaciones que nos sucederán, porque no son gratuitas. Porque si no sos vigilante de del acontecer político, entonces te estás exponiendo indefectiblemente a que se te quite todo lo que has conquistado. Y tal como está configurada la sociedad actual, está hecha, prefabricada de tal manera que los jóvenes lo único que tienen que hacer es dedicarse a la satisfacción de sus propias expectativas personales y de sus placeres, y dejando de lado los valores colectivos. La mayor parte de los jóvenes con los que yo tengo alguna, digamos, interacción o lo que veo en las redes sociales es, a ver, en parte existe una indolencia, existe un desinterés, una apatía hacia los asuntos públicos, porque utilizando una expresión, una expresión, digamos, de carácter económico, no existen los incentivos para que la juventud participe en la política. Desde el punto de vista del costo-beneficio, la juventud se pregunta, bueno, ¿y cuáles son los beneficios personales que yo obtengo por participar en la política? ¿Qué gano yo con venir y sentarme acá en una silla, hablar a una radio y contradecir a un gobierno que me puede literalmente aplastar por decir lo que estoy diciendo? No gano absolutamente nada. En términos personales no gano absolutamente nada. Más allá de la satisfacción de la conciencia de haber cumplido un deber cívico y de contribuir a una sociedad más justa, a una sociedad próspera, a una sociedad democrática, pero más allá de eso no obtenés nada. Entonces, desde el punto de vista de la satisfacción de los intereses personales egoístas, no se obtiene ningún beneficio. Desde el punto de vista de la satisfacción de la conciencia y de la satisfacción de haber cumplido un deber cívico, claro que se obtiene todo. Y es que al final ignorar la realidad de lo que está sucediendo es como echarse a dormir a pierna suelta cuando la casa se nos está cayendo. Es imposible, estimado joven, bachiller, universitario, graduado, es imposible que usted pueda darse sus lujos de fin de semana, que usted se pueda divertir los días viernes, que usted pueda gozar de su bienestar personal cuando tiene una situación política comprometida, cuando nos enrumbamos al caos social y al caos político, porque somos, como decía Aristóteles, somos animales políticos, somos animales sociales, y desgraciadamente nuestra realidad se encuentra conectada con la realidad, con la realidad colectiva, con lo que le sucede a los demás. Si el día de mañana usted quiere hacer una compra y lo obligan a hacer la transacción por Bitcoin, por ejemplo, y de pronto alguien lo estafa millonariamente, pues esa habrá sido una repercusión personal que usted va a recibir por haberse desentendido de las políticas públicas que implementó el gobierno, por no haber protestado oportunamente cuando el gobierno, pese al descontento general, impuso una criptomoneda que afectaba a los intereses de la población. Si el día de mañana usted no puede salir de su casa porque existe un toque de queda que no ha sido impuesto por el gobierno, sino que ha sido impuesto por grupos criminales, precisamente por la falta de gobernabilidad que exista, entonces ahí va a obtener usted una consecuencia personal por haberse desentendido de los asuntos públicos, de los asuntos colectivos. Entonces, desgraciadamente, nosotros hemos sido criados en una sociedad donde se nos enseña a que solamente tenemos que ver hacia adentro, hacia nuestros intereses individuales, nuestros intereses egoístas, y dejamos de lado los valores colectivos y desatendemos las cosas que son del interés de todos. Y en este egoísmo, en este individualismo, en esta atomización de los intereses de la sociedad,
cualquier dictadura puede hacer su agosto. Y no solamente, y esto era algo que platicaba con mi papá el sábado, le decía, el problema no es Nayib Bukele, porque después de Nayib Bukele va a venir un Mauricio Funes 3.0, va a venir otro gobernante exactamente con las mismas características mesiánicas y que va a venir y va a autoatribuirse todo el poder. ¿Quién sería el Mauricio Funes 2.0? Pues por ahí vemos en los medios de comunicación gubernamentales muchos que tienen vocación de ser líderes autoritarios. Ahora no sé hasta dónde el presidente los vaya a dejar llegar, porque claro, como todo líder autoritario, como todo megalómano, como todo narcisista, nadie puede estar por encima de su sacrosanta imagen. Entonces debe de saber todo aquel que tiene intereses presidenciales dentro del gobierno, que si no tiene la bendición del presidente, le va a pasar la de muchos funcionarios que hemos visto que han rodado sus cabezas gracias a cortesía de un presidente que no permite que nadie le haga sombra, ¿no? Entonces, mi llamado para la juventud es no nos podemos quedar a dormir a piernas sueltas sabiendo que se nos está derrumbando la casa, y es un hecho que se nos está derrumbando. Existen todos los indicios y no tenemos el Estado constitucional y democrático de derecho que nos permitiría tener seguridad jurídica. ¿Y en qué se traduce el hecho de tener seguridad jurídica? En la certeza de que se te van a satisfacer, se te van a cumplir tus derechos fundamentales. Si de pronto en el anteproyecto de la Constitución dice que el presidente puede hacer uso discrecional, abusivo de los recursos públicos y hacer compras públicas sin ningún tipo de control, estamos hablando de que los recursos públicos van a estar todos al servicio de alguien y al servicio del presidente, al servicio de su séquito, digamos, de autómatas, y nosotros no vamos a poder hacer absolutamente nada al respecto. Y nosotros no vamos a poder, cuando el presidente decida unilateralmente suspender las garantías constitucionales y de pronto le parezca que por la misma situación, el caos social que se vive, se va a restringir el libre tránsito, la libre circulación de las personas. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de las consecuencias de no haber preservado nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Es decir, la situación es muy complicada y somos muy pocas voces las que tenemos el coraje de sacrificar nuestro bienestar personal para poder despertar conscientemente a la población, ¿no? Esperamos que más de alguno se lleve algo de estas impresiones, de estas advertencias, de estas alarmas que estamos tratando de dar. Y no se trata de que nosotros estemos defendiendo a ningún grupo, en mi caso en particular, y lo repito una cantidad innumerable de veces. No tengo vínculos con ningún partido político, no represento ningún interés de ningún grupo. Esto lo estoy haciendo únicamente por la vocación ciudadana, porque esto es lo que todo ciudadano debería de hacer: atender a los asuntos públicos, tratar de despertar conscientemente a la población, tratar de restaurar los valores colectivos, tratar de voltear esta idiosincrasia feudal que tenemos, que nos hace cada cierto tiempo ir a votar por caudillos que al final se quedan con todo lo que es nuestro y burlan nuestras expectativas, y lo único que hacen es hundirnos periódicamente. O sea, esto claro que es una consecuencia de los gobiernos pasados, pero no podemos estar dormidos viendo el pasado cuando tenemos un presente urgente por el que tenemos que velar, por el que tenemos que cuidar. O sea, si quiere analizamos, valoramos si lo que hizo Calígula en el Imperio Romano estuvo o no estuvo bien, pero ahorita lo que nos interesa es que el presidente no se quede con nuestros recursos públicos, que su familia no se quede con nuestros recursos públicos, que no se nos coarten la satisfacción de nuestros derechos fundamentales, que
poder contar con recursos públicos para poder llevar a cabo obras que van a ser de bienestar para la población. Todo eso es lo que nos interesa. Mañana hablamos de si Judas obró o no obró bien al vender a Jesucristo, pues, pero ahorita lo que nos interesa es lo que podemos salvar del presente. Esto de las comisiones, de las comisiones legislativas, es una de las estrategias del manual del dictador para mantener a la gente tonta y distraída en asuntos que tocan su hígado, pero en detrimento de que haga uso de su razón. Mientras está vomitando la bilis la gente respecto de las atrocidades del pasado, el gobierno está haciendo sus ilegalidades, transgrediendo todas las leyes de manera impune, porque la gente está adormecida. O sea, es una especie de hipnosis de la que necesitamos sacar a la población. Como diría, o como dijo Salvador Allende, el chileno, una de las máximas representaciones políticas y de líderes de Latinoamérica, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hasta biológica, definitivamente. Eso lo dijo Salvador Allende, y este es el llamado a los jóvenes a ser partícipes totalmente de toda actividad que se realice en un país. El Salvador tiene muchas historias donde los jóvenes, los estudiantes, han sido los que han cambiado el rumbo del Y son los país. únicos que pueden, porque son los que tienen el hervor en la sangre para poder llevar a cabo la fuerza, obra, la fuerza, la juventud, la energía, totalmente. Exacto. Bueno, Darío Cardona, abogado, muchas gracias. Te felicito por ser una de esas voces jóvenes que ahí están y que tenemos que seguir muy, muy de cerca. Y espero que estés constantemente con nosotros y que primero Dios que sí. pueda ser uno de nuestros generadores de opinión también. Claro, sería maravilloso. Y no, gracias a ti, Francisco, y gracias no solamente en mi calidad personal, sino que gracias en nombre de la juventud y en nombre de la ciudadanía, porque estos espacios desgraciadamente se van cerrando poco a poco y hay que tener cierto valor, cierta valentía, ciertas agallas para poder y ciertas convicciones para poder llevar adelante proyectos que no son del agrado del régimen. Exacto. Muchos jóvenes dirán, qué aburrido de política hablan y qué hacen, qué se divierten. No, lo que pasa es que cuando se juega a ser adulto ya, esa es otra cosa, y ves lo que está pasando en tu alrededor. Creo que las cosas cambian constantemente. Muchas gracias, Darío, nuevamente. Gracias, Francisco. ¿Cómo te buscamos en Twitter? En Twitter aparezco como Darío Cardona, Darío Cardona 0, @ Darío Cardona 01, donde primordialmente me expreso es en mi página de Facebook, Darío Cardona. Yo creo que de pronto puede encontrar algunos insumos la gente que le pueden servir para tener una mejor apreciación de la realidad. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. A usted y gracias, continúen. Claro, mañana vamos a hablar de un tema complicadísimo. Hay que tener un buen contexto. Vamos a hablar de lo que está pasando en Afganistán. La realidad. Muchos solo ven lo que pasa con, digamos, a mujeres, a los niños. No, pero es un contexto bastante complicado. Para ello tenemos a la politóloga mexicana, doctora Aribel Contreras, una de las latinoamericanas especialistas en este tema. Estará con nosotros por llamada. Ella radica en México, pero tomó a bien que pueda compartir con El Salvador también su conocimiento. Y no lo vamos a ver desde el punto de vista ideológico, no, sino que la realidad que se está viviendo, el contexto y hacia dónde va Afganistán y cuál ha sido la posición real de los Estados Unidos. Así que los invitamos a que estén pendientes. Igual Celia Medrano estará desde las 6:20. Somos A Primera Vista, 106.9 FM Radio.